Hola, mi nombre es Matthew Liparini Guevara y en este video presentaré un análisis sobre el derecho inmobiliario y la propiedad privada en el derecho inglés, con énfasis en las figuras de joint tenancy y tenancy in common. El objetivo es explicar estas dos figuras fundamentales, su importancia en el contexto jurídico inglés y realizar una comparación con el derecho colombiano. En el sistema de propiedad inglés se regulan dos formas. De copropiedad, digamos que ya había mencionado anteriormente, esto siendo joint tenancy y tenancy in common. Estas estructuras se determinan cómo se distribuyen los derechos de propiedad entre copropietarios y qué ocurre con esos derechos ante el fallecimiento de uno de ellos. Ahora bien, antes de ahondar en la materia, es pertinente aclarar que el concepto de tenancy como sinónimo de arriendo o lease no solamente se refiere al arrendamiento a la posesión temporal como tal, puesto que también se utiliza para la copropiedad cuando convergen una pluralidad de sujetos que conforman el dominio en la titularidad del mismo bien. En concordancia con la Law of Property Act de 1925, actualmente en Inglaterra y Wales rigen dos regímenes paralelos que versan sobre los asuntos de que se tratarán en este segmento. Primero tenemos el concepto de freehold, que en nuestra legislación se traduce al dominio absoluto, y por otro lado, el leasehold, la cual sería el derecho de arrendamiento o posesión exclusiva durante un periodo determinado, la cual se conoce en el derecho anglosajón como terms of years absolute. Ahora bien, el concepto de estate significa derecho de propiedad o posesión. Por tanto, en el contexto del leasehold estate, del arrendador se desprenden derechos reales exclusivos sobre un inmueble o una cuota de ésta, mientras que en el freeholder el dueño recibe la titularidad del bien de la corona, que es decir, el Estado. Para realizar un análisis a la luz del derecho comparado es pertinente esclarecer y profundizar sobre las distintas figuras de la copropiedad, puesto que en el joint tenancy y en el tenancy in common son instituciones jurídicas que se destacan de nuestra legislación interna. En el régimen de joint tenancy, cada copropietario posee la totalidad del inmueble sin que se asignen partes específicas a ninguno de ellos. Para que esta forma de copropiedad exista, deben cumplirse cuatro unidades esenciales. La primera es la unidad de posesión, lo cual significa que todos los copropietarios tienen el mismo derecho a poseer cualquier parte del inmueble sin restricciones. La segunda es la unidad de interés, que establece que todos los copropietarios deben tener el mismo tipo y duración de interés en la propiedad. La tercera es la unidad de título, que implica que el derecho de cada copropietario debe ser adquirido mediante el mismo acto o documento de constitución. Finalmente, la cuarta es unidad de tiempo, que requiere que los derechos de todos los copropietarios surjan de manera simultánea. Estos requisitos aseguran que la copropiedad bajo joint tenancy sea uniforme y coherente, permitiendo la aplicación del derecho de acrecer o denominado en inglés right of survivorship. Por otro lado, en el régimen de tenancy in common, cada copropietario posee una fracción específica del inmueble, la cual puede ser igual o desigual respecto a los demás. Aunque cada copropietario tiene un porcentaje nominal de participación, todos gozan del derecho de posesión y uso de toda la propiedad, sin limitaciones, hasta que se realice una partición formal que establezca los límites definidos. Una característica esencial de la tenancy in common es la ausencia del derecho de acrecer. Esto significa que al fallecer un copropietario, su participación en la propiedad no se transfiere automáticamente a los demás copropietarios sobrevivientes. En su lugar, se distribuye de acuerdo con lo dispuesto en su testamento o en caso de no existir este, conforme a las normas de sucesión intestada aplicables. Por el contrario, en el régimen de joint tenancy se reconoce el derecho de acrecer, es decir, right of survivorship. En este sistema, cuando uno de los copropietarios fallece, su interés en la propiedad pasa automáticamente a los sobrevivientes. Este proceso continúa hasta que solo queda un copropietario, quien adquiere la propiedad completa y tiene la libertad de disponer de ella según su voluntad. Es pertinente señalar que en el Reino Unido la joint tenancy es común entre parejas casadas, mientras que la tenancy in common se utiliza frecuentemente en acuerdos comerciales o familiares donde se desea especificar porcentajes de participación. En el periodo de abril de 2023 a marzo de 2024 se registraron aproximadamente 254.000 nuevos alquileres sociales en Inglaterra, donde se conocía el estado de copropiedad. De estos, el 13% fueron joint tenancies. Entre las parejas que convivían en una misma vivienda, el 72% optaron por una joint tenancy, mientras que solo el 1% de los alquileres sin parejas presentes eligieron esta modalidad. Sobre la función y la responsabilidad social, debemos mencionar que el sistema de copropiedad en Inglaterra busca equilibrar el interés privado con la función social de propiedad, ya que se promueve la equidad entre copropietarios y se asegura la transmisión de propiedad conforme a los deseos de los titulares. También se vincula con el impacto que esas modalidades tienen sobre la planificación patrimonial y
y la protección de intereses familiares o comerciales. A la luz del derecho comparado frente a nuestra legislación interna, es pertinente señalar las semejanzas que en ambos sistemas la copropiedad se regula permitiendo que varios titulares tengan derechos sobre el mismo bien. Tanto en Colombia como en el Reino Unido, la copropiedad requiere de un acuerdo formal o un acto jurídico que la constituya. En Colombia se formaliza principalmente a través de la escritura pública y su registro, mientras que en el derecho inglés se formaliza mediante un deed o acto escrito. Ahora, abordando las diferencias, pues en Colombia la sucesión por causa de muerte se rige por la legislación civil, que no contempla el derecho a crecer tal como se aplica en la joint tenancy inglesa. La partición de la copropiedad es un proceso distinto y regulado de manera más estricta en Colombia, pues en Colombia no existe el derecho a crecer como en la joint tenancy. En caso de un fallecimiento del copropietario, la participación de éste se transmite a sus herederos conforme a la sucesión testada o intestada. La partición de bienes comunes en Colombia implica un proceso judicial o notarial cuando no hay acuerdo entre los copropietarios. La joint tenancy se caracteriza por ofrecer un mecanismo sencillo y efectivo para proteger las parejas casadas o convivientes en caso de fallecimiento de uno de los copropietarios. Al existir el derecho a crecer, la propiedad pasa automáticamente al copropietario sobreviviente sin necesidad de iniciar procedimientos sucesorales prolongados o costosos. Este sistema es valorado precisamente por su simplicidad y eficiencia al preservar la propiedad dentro de un núcleo familiar sin interferencias externas. Por otro lado, la tenancy in common se adapta mejor a las situaciones donde existe una mayor diversidad de relaciones personales y económicas. Esta modalidad permite que amigos, familiares lejanos o socios comerciales coexistan como copropietarios de un mismo inmueble, cada uno con derechos e intereses específicos que pueden ser distintos en proporción y naturaleza. Desde un punto de vista económico, la elección entre joint tenancy y tenancy in common influye en la accesibilidad al suelo, su uso eficiente y en la inversión inmobiliaria. La tenancy in common resulta especialmente útil en proyectos de inversión que involucran múltiples socios con contribuciones económicas desiguales. Al permitir que cada copropietario posea un porcentaje definido de participación, se fomenta la transparencia en la propiedad y se facilita la obtención de financiamiento. En contraste, la joint tenancy ofrece mucha más flexibilidad económica, ya que su estructura rígida no permite ajustar las contribuciones financieras individuales. Ahora, frente a las controversias y desafíos, el joint tenancy, al fallecer uno de los copropietarios, su participación en la propiedad se transfiere automáticamente a los sobrevivientes debido al derecho de supervivencia. Esto significa que el propietario fallecido no puede legar sus partes a los herederos distintos, lo que puede contradecir sus deseos testamentarios y limitar la planificación sucesoria personalizada. En el tenancy in common, cada copropietario tiene el derecho de vender o transferir su participación en la propiedad sin el consentimiento de los demás. Esto puede resultar en la incorporación de terceros no deseados o desconocidos como nuevos copropietarios, potencialmente causando tensiones o conflictos en la gestión de la propiedad. Para concluir, a lo largo de este video hemos precisado unas diferencias y semejanzas sobre el derecho inmobiliario y la propiedad privada a la luz del derecho comparado, unas aclaraciones terminológicas, su relevancia y su trasfondo social, y un análisis más riguroso con énfasis en los regímenes de copropiedad que caracteriza el derecho inmobiliario inglés. Espero que este video les haya sido de gran utilidad y que los conceptos y datos proporcionados sirvan de posible fundamento para abordar las falencias que se puedan presentar en nuestra legislación interna. Les mando un saludo cordial y muchas gracias por toda su atención.